Buen día. A continuación, nosotros, el equipo 1, presentaremos nuestro proyecto de investigación para la materia de química, titulado Grafito nuclear, un moderador crucial para reacciones nucleares. Las personas que integran al equipo son Azucena Sánchez Hernández, Bruno García Flores, Cristian Lisset Monroy Hernández, Fátima Ochoa Arciga, Rolando Humberto López Corona y pertenecemos a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Como se sabe, el hombre ha buscado nuevas fuentes de energía para sustituir a los combustibles fósiles. Esto ha dado pauta a que la energía nuclear sea una de las más prometedoras, pero a su vez de las más peligrosas. Esto debido a las altas cantidades de radiación que puede llegar a emitir y a la vez por el difícil manejo de sus residuos, implicando desde almacenamiento, transporte, entre otras. Desde el siglo pasado se han llevado a cabo investigaciones y obviamente experimentaciones para hacer el proceso mucho más seguro y eficiente. Uno de los materiales que ha destacado en estos experimentos e investigaciones es el grafito. Esto debido a que sus propiedades tanto físicas como químicas cuentan con los requerimientos necesarios para ser utilizado en este rubro. Esto puede ser en muchos aspectos, puede ser como un moderador, como un reflector, como componente estructural o entre otros, pero siempre en las pilas nucleares. En este trabajo se mencionan aspectos del grafito para comprender su alta viabilidad para la obtención de energía a partir de reacciones nucleares, pasando desde su descripción tanto química, física, obtención y hasta llegar a las aplicaciones actuales y las futuras a las que se puede llegar. Estado del arte. Uso temprano del grafito nuclear. El primer reactor nuclear. Un grupo de científicos dirigido por Enrico Fermi decidió en 1942 intentar producir una reacción en cadena nuclear autosostenida, eligiendo al grafito como moderador, ya que era el único material adecuado disponible para la época. La primera pila construida por el equipo fue llamada CP1, y esta se construyó en una cancha de squash debajo del West Stands of Stage Field de la Universidad de Chicago. Anteriormente, Fermi y sus colaboradores ya habían estado ensamblando las primeras estructuras exponenciales de grafito-uranio, con el propósito de determinar el factor de multiplicación K. Para julio de 1941, el equipo ya había construido la primera pila exponencial, la cual era un cubo de 8 pies que se ensambló a partir de bloques de grafito y contenía aproximadamente 7 toneladas de óxido de uranio en contenedores de hierro. La producción de la primera reacción en cadena nuclear en CP1 ocurre el 2 de diciembre de 1942. Fue, por supuesto, un hito importante en la eventual utilización de la energía nuclear para la producción de energía en el marco económico. El equipo siempre tuvo como objetivo determinar el factor de multiplicación K, el cual es la relación entre el número de neutrones en una generación y el número de neutrones correspondientes en la generación anterior. Si K pudiera hacerse mayor que 1, entonces podría producirse una reacción en cadena nuclear. El grafito llamó la atención de Compton, un integrante del equipo, en 1942. Él estimó que un factor de multiplicación K de 1.04 a 1.05 podría obtenerse en una pila de grafito altamente purificado. Ante la propuesta de Compton, el equipo se dedicó a estimar los valores que podrían tener las pilas de óxido de uranio-grafito y uranio-grafito correspondientes al factor de multiplicación, llegando a la conclusión de que podrían estar en una escala de entre 1.04 y 1.07, una precisión suficiente para hacer que una reacción en cadena en un sistema infinito sea casi segura. Como se puede observar en la imagen, esa fue la pila CP1. Se sostenía sobre una estructura de madera y en el punto más bajo el grafito estaba apoyado en el suelo. No se proporcionó hormigón u otro blindaje pesado. La pila estaba rodeada por una tela de fábrica de goma de globos para que el aire que absorben los neutrones pudiera ser evacuado. La producción experimental de una reacción en cadena fue descrita por Fermi en el informe mensual de la División de Física del Proyecto Metalúrgico. Habla de este hecho histórico de manera muy simple. La estructura de reacción en cadena se completó el 2 de diciembre y ha estado funcionando desde entonces de manera muy satisfactoria. Un programa de pruebas sobre las condiciones de funcionamiento de la unidad de reacción en cadena y experimentos
para la investigación de las diferentes radiaciones dentro y fuera de la pila están en progreso. Los resultados se informarán lo antes posible. La CP1 se hizo funcionar durante varios días a aproximadamente 0.5 vatios watt. Se descubrió que no solo se lograba un control preciso mediante la regulación manual de las tiras de cadmio, sino que también era posible un control automático estable. El 12 de diciembre de 1942 se realizó una prueba de alta intensidad a aproximadamente 200 vatios, y se midieron las intensidades de radiación dentro y alrededor de la pila. Debido al peligro de radiación a mayor potencia, CP1 fue desmantelada a principios de 1943. CP1 fue reconstruida en lo que ahora es el Laboratorio Nacional Argonne. La adición de blindaje de concreto a la pila reconstruida, designada CP2, permitió un aumento de potencia de aproximadamente 100 kW. El equipo, previo a que sucediera la primera reacción en cadena nuclear divergente, ya había reunido información suficiente acerca de la pureza nuclear de varios grafitos, estos aplicados en especial a pilas denominadas sigma. La determinación del grafito que se usaría era necesaria por dos razones. La primera, si hubiera demasiada absorción de grafito en la reacción, no se podría producir, además de que requeriría dimensiones demasiado grandes que no serían prácticas. Y la segunda, dado que el efecto de la absorción sobre la reactividad es proporcional al cuadrado de la densidad de neutrones, el uso de material de sección transversal baja cerca del centro reduciría el tamaño de la estructura. Por estas razones, las secciones transversales se midieron en cada grado utilizado de grafito en CP1. Cabe destacar que el grafito utilizado en la pila fue de menos pureza del que está actualmente disponible en el marco comercial. Métodos de obtención. Se efectúa en 10 pasos, los cuales son: extracción. Se realiza en forma subterránea y a cielo abierto aplicando el plan de minado diseñado. Puede llevarse a cabo una trituración primaria del mineral. Trituración. Se realiza en 2 o 3 etapas. La trituración secundaria se realiza con el fin de reducir aún más el tamaño del grano del mineral. Puede ser un circuito abierto o cerrado dependiendo del tamaño del producto. Secado. Se realiza para remover la humedad. Mecánicamente se hace por medio de un secador horizontal. Cuando no se tiene este equipo se realiza en patios a través del calor del sol. Esto se realiza en grafito amorfo. Molienda. Proceso donde el tamaño de las partículas se reduce aún más por una combinación de mecanismos de quebrado de impacto y abrasión, ya sea en seco o en suspensión de agua, y esto se aplica al grafito cristalino. Flotación. Permite la separación de impurezas del grafito y se realiza a través de la columna y celdas de flotación. Clasificación. Proceso de mezcla de minerales teniendo como base la velocidad con que caen los granos a través de un medio fluido. Las tolvas para el producto consiste en enviar el producto a tolvas especiales de acuerdo a su tamaño, el cual puede existir una amplia variedad. En el empaque se realizan en bolsas o sacos sobre una plataforma de acarreo y a granel, en tolva cerrada. Los productos del grafito pueden variar en tamaño y contenidos del carbón. Posteriormente, en el embarque, el grafito es llevado a través de bandas transportadoras hasta el medio de transporte que lo lleva al cliente. Finalmente, en el control de calidad, las técnicas del proceso de control computarizadas guían cada etapa del proceso de manufactura, asegurando la calidad y la consistencia del producto. Asimismo, logrará una confiabilidad en el cliente a un largo plazo. El grafito sintético es un producto manufacturado hecho por el tratamiento a alta temperatura de los materiales amorfos del carbón. En la actualidad, la materia de base prima usada para hacer el grafito sintético es coque de petróleo calcinado y alquitrán de carbón, que se componen de formas de carbón altamente grafitizable. La morfología que tenga el grafito sintético dependerá del mercado al que va dirigido. Puede variar de hojuelas en polvos finos a granos irregulares y agujas en productos más gruesos. El grafito sintético está disponible en tamaños de partícula a partir de polvos de 2 milímetros a piezas de 2 centímetros. Las purezas son típicamente mayores a 99% de carbono. El proceso de fabricación para el grafito sintético consiste de varias etapas. Sin embargo, de manera sencilla o general,
podemos mencionar 5. La primera etapa es la de coque retardado. En esta, los coques de petróleo se van a preparar, se pasan a un fraccionador y en este las fracciones ligeras se evaporan y los productos aéreos se eliminan. La segunda etapa es la coquización. Es muy importante desde el punto de vista de la fabricación del grafito porque es en este punto en el que se establece la capacidad de grafitización final del coque. Tercera etapa, la grafitización. En esta, se permite determinar las propiedades del grafito hecho del coque. El propósito de la grafitización es efectuar este crecimiento de cristales y perfeccionar el orden interno. La penúltima etapa es el horneado de los materiales carbonosos. Se realiza en hornos de gas revestidos con paredes de ladrillo cerámico. Las paredes contienen conductos a través de los cuales circulan los gases calientes. Las barras procesadas como carbono de grado nuclear tienen como tiempo total de cocción un aproximado de 3 semanas. Finalmente, la etapa de concentración. En esta, las impurezas contenidas en los carbones precursores se reducen significativamente. Esto ocurre como resultado de la vaporización a alta temperatura de las impurezas volátiles. Generalmente se eliminan óxidos de metal, azufre, nitrógeno, hidrógeno y todos los componentes orgánicos que eran parte del coque de petróleo o del alquitrán de carbón. Como resultado de este tratamiento térmico, virtualmente todos los productos de grafito sintético son de pureza elevada. El grafito nuclear es simplemente grafito sintético. Simplemente, como su nombre lo indica, busca que esté enfocado al ámbito nuclear. Para este tipo de grafito se busca que las propiedades sean alta pureza, alta conductividad térmica y alta resistencia al daño por radiación. Sin embargo, estas pueden cambiar un poco, depende del uso y el diseño del reactor en donde vaya a implementarse. Es por eso que actualmente no hay una lista de propiedades específica del grafito nuclear, de cuáles debe poseer exactamente. La orientación del grafito no solo depende de su fabricación, sino también de la geometría de la pieza, ya que en esta se ve involucrada más que nada sus propiedades físicas, a medida que el tamaño y la forma se alteren. Actualmente hay 3 tipos de técnicas para fabricar el grafito nuclear. Este se busca más que nada que se pueda aplicar en reactores productores de plutonio o de mejoramiento térmico. Los tres métodos que existen actualmente es el primero, uso de materias primas muy puras o extrema purificación antes de su uso. El segundo es una purificación térmica de un grafito formado. En este método, la grafitización se realiza a una temperatura suficientemente alta como para causar que las impurezas se difundan del grafito. Y la última es una purificación química mediante el uso de halógenos. Esto se logra mediante el uso directo de un gas que contiene haluro. Cada uno de estos métodos tiene tanto sus ventajas como sus desventajas. El primero es generalmente restrictivo en cuanto a la elección de las materias primas, como se mencionó, ya que busca materias primas extremadamente puras. El segundo es relativamente económico, pero solo elimina de forma parcial las impurezas. Y el tercer enfoque, o tercer método, produce los grafitos más puros, pero es el más costoso. Fundamento químico. El carbono está representado por la letra C y ocupa la sexta posición en la tabla periódica, por lo tanto su número atómico es 6. Es uno de los elementos más abundantes en la naturaleza y por sus singulares propiedades es fundamental para diversos procesos biológicos y la disponibilidad de vida en la Tierra. Entonces, para comprender al grafito como una forma alotrópica del carbono, es necesario conocer el origen de sus hibridaciones. El carbono se distingue de otros elementos por su flexibilidad para formar enlaces. Verán, cuando el carbono está aislado y en estado fundamental de energía, es divalente, es decir, que los electrones de valencia son solo 2. No obstante, es tetravalente cuando forma enlaces con otros átomos. Esto se debe a la hibridación de sus orbitales s y p. Esta hibridación comienza cuando un electrón del orbital 2s recibe una cierta cantidad de energía. Este electrón se excita y entonces es promovido de ese orbital al 2p, lo que provoca un mismo nivel de energía,
como se observa en la imagen de la esquina superior derecha. Entonces, se producirá, gracias a este mismo nivel de energía, una mezcla de orbitales puros en estado excitado, formando orbitales híbridos equivalentes, es decir, sp, y esos 4 electrones de valencia que conocemos de la tabla periódica. A su vez, esto dará origen a varias hibridaciones que dependerán de la cantidad de orbitales mezclados y de diferentes orientaciones. En la hibridación sp3 o tetragonal se forman 4 orbitales híbridos formando un tetraedro, como se muestra en la imagen. Esta hibridación es la base de formación de compuestos alifáticos y de la estructura del diamante. En la hibridación sp2 o trigonal se involucra la formación de 3 orbitales híbridos formando un plano con una separación angular de 120 grados entre sí, como también se muestra en la imagen. Es el origen de la estructura en forma de panal de abeja. Esta hibridación da lugar a la estructura más estable del carbono, el cual es el grafito. Y aquí se muestra una imagen de la estructura del grafito, el cual son hexágonos juntos. En la hibridación sp o diagonal se producen 2 orbitales hibridados formando entre sí un ángulo de 180 grados. Esto hace que las moléculas que se formen sean lineales. Y también se muestra una imagen de cómo se forma esta hibridación. Formas alotrópicas. El átomo de carbono aislado se estabiliza en una variedad de estructuras multiatómicas con diferentes configuraciones moleculares, denominadas formas alotrópicas. Las formas alotrópicas del carbono de mayor importancia son el diamante, el cual es la hibridación sp3, y el grafito, que es la hibridación sp2. El grafito es un alótropo del carbono. Este fue nombrado por Abraham Jacob Werner en el año de 1789. El término deriva del griego graphein, que significa escribir. También se le denomina al grafito como plumbagina y plomo negro. Este es un mineral suave de color gris o negro. Tiene un brillo metaloide, un peso específico de 2.23. Es estable y químicamente inerte a temperatura normal. Es inodoro, no es tóxico, resiste al calor y es un excelente conductor de calor y electricidad. Regularmente se encuentra en pequeños cristales hexagonales en forma de agregados compactados, escamosos, terrosos, esféricos, foliados o masivos. Frecuentemente podemos encontrarlo asociado con minerales como el cuarzo, el feldespato, micas, calcita, pirita u óxido de hierro. También es un gran constituyente en meteoritos y rocas ígneas. Es compresible y maleable. Puede resistir a un ataque químico, el choque térmico, la contracción y la oxidación. De hecho, el grafito se caracteriza por tener una buena resistencia a la corrosión natural, pues esto se debe a que es resistente a su oxidación. Tiene bajos coeficientes de fricción, expansión térmica y permeable, es flexible y dúctil en un amplio rango de temperaturas y es muy buen lubricante. Es extremadamente refractario, siendo poco afectado por temperaturas superiores a los 3000 grados Celsius. Sí puede tener un cambio de estado, pero alcanzando una temperatura muy alta. Puede tener no se va a derretir, sino que cambia a un estado gaseoso. Tiene una alta resistencia a la intemperie y a los ácidos. Los electrones que se encuentran entre capa y capa son los que conducen la electricidad y estos también son los que le dan el brillo, ya que ocurre porque la luz se refleja sobre la nube electrónica y no es soluble en agua. Aunque no es soluble en agua, se puede mezclar fácilmente con otros materiales que ya sean líquidos o sólidos. También tiene una capacidad para absorber las vibraciones. Y bueno, los átomos se vinculan en grupos de 6 y adoptan la forma de un hexágono.
Las ligaduras que unen a los átomos en cada hexágono resultan pues muy firmes, pero estas no son las que unen a los hexágonos entre sí. Y esto permite que los átomos se deslicen a veces unos sobre otros o cambien de posición, lo que hace una separación pues fácilmente. Es por eso que el grafito es blando y resbaladizo. Variaciones del grafito. El grafito en sí se divide únicamente en natural y en sintético. El natural más adelante será descrito con mayor detalle. El sintético surge la necesidad de producirlo, ya que el natural contiene imperfecciones e impurezas, por lo que a pesar de su abundancia para ciertas aplicaciones, se hace necesaria la producción de un grafito sintético. El grafito sintético se divide en dos. El primario ese es básicamente esencialmente carbono producido a partir de coque de petróleo calcinado, mientras que el segundo es producido eh, mediante polvo y desechos y a partir de rellenos carbonosos y materiales aglomerantes. Al ser un subproducto de procesos controlados, el contenido de carbono y grafito es mucho más uniforme que en los diferentes tipos de grafito natural. Grafito natural. Este está dividido en dos, en cristalino, que a su vez se subdivide en escamoso y beta, y el amorfo. El escamoso se encuentra en forma de láminas planas de aspecto escamoso, como se me lo indica, y aparte, estas láminas están separadas entre sí. Se encuentran en rocas metamórficas, como lo pueden ser el mármol, esquito, cuarzo, cuarcita o mica. Estas láminas tienen un aspecto grasoso y sus dimensiones son de tamaño muy variable. De un depósito a otro de este tipo de grafito se pueden encontrar variaciones tanto en la dureza, el grosor, la densidad y la forma. El grafito de tipo beta se encuentra en forma de vetas hidrotermales o acumulaciones entre pegmatitas y calizas. Comercialmente, estas se separan de acuerdo a su tamaño, ya que, como se menciona en la presentación, las vetas varían en dimensión desde unos cuantos milímetros hasta incluso más de 2 metros. Las impurezas que se presentan como granos en el grafito consisten generalmente de cuarzo, mica, rutilo o apatito. Y mientras que el grafito natural de tipo amorfo se encuentra en forma de partículas microcristalinas, las cuales son más o menos uniformes y están distribuidas en rocas metamórficas suaves. Esta variedad de grafito tiene una apariencia más terrosa, negra, pero suave a la vez, y estas se forman mediante el metamorfismo. Propiedades. La orientación de producción del grafito dependerá no solo de las técnicas de fabricación y la materia prima, sino también de la geometría de la pieza terminada. Aquí se colocaron sus propiedades en relación a su uso nuclear, pero tiene más. Dureza. Entre 1 y 2 dentro de la escala de Mohs. La escala de Mohs se trata de una escala cualitativa y relativa que consta de 10 minerales de referencia, ordenados del más blando al más duro. En el número 1 se encuentra el talco, siendo el mineral más blando, y en el número 10 se encuentra el diamante, siendo el mineral más duro. Y si el grafito se encuentra entre el 1 y el 2, quiere decir que es un mineral blando. Densidad. Es de 2.09 a 2.23 gramos sobre centímetro cúbico. Tamaño de la partícula. 2 micrómetros y 8 milímetros. Temperatura de fusión. Tiene dos puntos triples. Menos 3.550 grados Celsius bajo una presión de 800 kilogramos sobre centímetro cuadrado y 3.726 grados Celsius a las 100.000 atmósferas de presión. Sublimación. Entre 3.300 grados y 3.550 grados Celsius a una presión de 1.033 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Oxidación térmica. En presencia de oxígeno comienza a 300 grados Celsius. Combustión. A 620 grados y 670 grados Celsius es combustible en presencia de oxígeno. Conductividad térmica. Entre 80 y 240 vatio por metro y grado. Capacidad calorífica específica 0.70768 Joule sobre gramo por grado Celsius. Calor de formación 716.7 kJ sobre mol.
Temperatura mínima de utilización es de menos 273 grados Celsius y su temperatura máxima de utilización es de entre 1300 y 2690 grados Celsius. La mayoría de las propiedades son medidas bajo temperatura ambiente. Tenemos las propiedades químicas. Dentro de estas se encuentran que puede venir acompañado con óxido de hierro. No es un material inflamable y además de que tiene una gran durabilidad tanto en agua dulce como en salada y otras disoluciones orgánicas, además de ácidos y bases débiles. Resiste a la radiación ultravioleta, pero es poco resistente a ácidos y bases fuertes. Aplicaciones del grafito nuclear. El campo nuclear es muy vasto y por lo tanto sus aplicaciones son numerosas. La primera aplicación que tenemos es el grafito como moderador de reactor. La función es reducir la velocidad de neutrones en las reacciones de fisión nuclear. El grafito permite la acumulación de energía en el reactor, sin interrumpirla en su totalidad, ya que absorbe solamente una fracción de la energía cinética. Por otra parte, tenemos el reflector de reactor. Es una capa que cubre al núcleo e impide la salida de neutrones, puesto que cuando un neutrón colisiona con un núcleo, los neutrones saldrán despedidos en varias direcciones. Mediante este material, chocarán y regresarán a la zona activa sin ser absorbidos necesariamente. Como material de barra de control, funciona como absorbente de neutrones. Permite disminuir o acelerar la reacción. En caso de algún problema, se interpondrán entre las barras de combustible, impidiendo la fisión. El grafito boronado es uno de los materiales más comunes. Además, mientras más impurezas contenga, absorberá una mayor cantidad de neutrones. Algo que no sucedería con los materiales antes mencionados, puesto que necesitan una mayor pureza para una menor absorción de neutrones. El grafito como matriz de combustible se dice que con el tiempo se ha buscado materiales que presenten un gran potencial, generando obviamente eficiencia y menos costos. El uranio es uno de los materiales más usados por el potencial térmico en las reacciones de fisión. No se ha comprobado aún la efectividad del grafito para estos fines, no obstante su resistencia a altas temperaturas y estabilidad, además de su conductividad térmica, lo convierten en un mejor candidato para materiales de matriz. Se dice que como componente estructural es compatible con la mayoría de materiales del reactor, que está obviamente a altas temperaturas, y es muy resistente. Esto permite eliminar la necesidad de usar metales. No obstante, debe protegerse de gases oxidantes. Además, es útil como contenedor de experimentos de radiación, y al no volverse altamente radioactivo, puede manejarse con un mínimo blindaje. En general, es usado a causa de su resistencia a altas temperaturas. Sin embargo, será mejor cuando disminuya su permeabilidad y aumente su resistencia a gases oxidantes. De esta manera podría ser usado para filtros de gases y fluidos corrosivos, aditivos, cerámicas y más. A manera de conclusión, podemos decir que comúnmente el grafito se puede ver reducido como un material sencillo y banal que está presente en la punta de los lápices escolares. Sin embargo, su uso como moderador en el primer reactor nuclear hizo posible que una reacción en cadena nuclear fuera posible. Enrique Fermi y su equipo, con la pila CP1, marcaron el primer reactor nuclear, dando origen a lo que hoy conocemos como energía nuclear y reactores nucleares. Los grafitos nucleares se han producido comúnmente con los objetivos finales de tener alta pureza, alta conductividad térmica y, en la medida de lo posible, máxima resistencia al daño por radiación. Cabe mencionar que no existen pautas que determinen las propiedades adecuadas para todos los grafitos nucleares. Cada aplicación representa una situación singular y específica. El grafito como moderador es un moderador económico, ya que se fabrica, forma y purifica fácilmente para cumplir con los estándares nucleares, además de que normalmente no requiere repurificación, reposición o reemplazo.
Ciertas de sus propiedades han permitido que, a pesar del tiempo, pueda mantenerse singularmente atractivo para reactores de alta temperatura. Dichas propiedades pueden ser que es el único material estructural cuya resistencia aumenta con el aumento de la temperatura, soporta grandes temperaturas y tiene una buena resistencia a los golpes, al igual que es muy inerte a diferencia de otros materiales estructurales. A continuación hay una lista con las fuentes de información utilizadas para cada uno de los rubros del proyecto.